interesantes y muy enriquecedoras todas las actividades que convocan a todos los patólogos latinoamericanos, ¿no? Y todas las actividades que podemos hacer juntos y aprender juntos entre nosotros. Así que, bueno, te agradezco muchísimo la invitación y me gustó mucho lo que pusiste, la frase de Tolstoy, me pareció muy, muy linda. Voy a ver si puedo entonces compartir la pantalla, a ver cómo hago. Un momentito, por favor, que si no puedo, alguien de acá me va a ayudar. A ver, espera. Ya vemos, Laura. Sí, pero quiero poder agrandarla. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, tal como dijo Sandra, vamos a hablar de la evolución de la interpretación de las lesiones cribiformes en cáncer de próstata. Porque en realidad, bueno, esta es una imagen para que recordemos lo que es algo cribiforme, más en este horario tan lindo para ir a comer algo, que recordemos que lo cribiforme es aquello que tiene agujeros, aquello que tiene cribas. Entonces nosotros vamos a ver qué hacemos en la próstata con los elementos que tienen cribas o que tienen agujeros. Y en realidad la charla se trata de que estos elementos existieron siempre, pero nosotros fuimos cambiando la forma de interpretarlos. Nosotros fuimos cambiando el valor que les asignamos. Y no sabemos si el valor que les asignamos hoy va a ser el definitivo, quizás o probablemente sigamos evolucionando en la interpretación de esto, ¿no? Pero la idea es recorrer desde 1966 hasta ahora, o sea, recorrer estos 50 y pico de años, para ver cómo fuimos cambiando. Estas lesiones existieron siempre. Nosotros la clasificación que usamos actualmente para el cáncer de próstata está basada en la clasificación que hizo Donald Gleason en el año 66. ¿Sí? Entonces, del modelo de él fuimos avanzando, pero seguimos respetando, digamos, ese modelo y de hecho seguimos llamando grados de Gleason y score de Gleason, ¿no? Entonces tenemos que repasar de dónde venimos con Gleason. Él hizo un esquema para hacer una gradación del cáncer de próstata basándose en los patrones arquitecturales, o sea, en las formas de crecimiento. Y en función de eso, consideró que había diversos grados y consideró además que, basándose en la heterogeneidad tumoral, que quizás ese era un concepto que existía, pero era una palabra que no se usaba, la heterogeneidad, sino que había diversos grados que participaban de un mismo cáncer y de una misma lesión, había que sumarlos de alguna manera y armar un score. Entonces, si nos vamos hasta el año 66, este es el esquema original de Gleason, el dibujo que se atribuye que fue hecho por él, ¿no? Aquí tenemos su firma, se supone, todos suponemos y hemos creído siempre que esto es el esquema original, en donde él establece los diversos grados y va haciendo dibujitos. ¿Por qué hace los dibujitos? Porque bueno, esto se trataba de alteraciones en patrones arquitecturales. Entonces él dibuja, no dibuja las células, sino que dibuja las formas arquitecturales de las glándulas. Y vemos que acá en estas formas aparecen algunas que tienen luces secundarias. O sea que era algo que ya se ha visto. Lo mismo por acá. Este esquema, que era un esquema hecho a mano, va a ser llevado, por supuesto, a una editorial y va a ser graficado de otra manera, en donde quedan dibujados los 5 grados, y acá quedan puestos estos elementos cribiformes, o sea, estos elementos que tienen luces secundarias, que tienen agujeros adentro. Además de una luz principal, tienen luces secundarias. ¿Sí? Están acá, algunos hay acá también. Entonces, estos son los que nos interesan. En este momento, él, de los 5 grados, ubicó a este patrón arquitectural como grado 3. Separó los grados 3 y puso que un 3C eran los que tenían elementos papilares o masas cribiformes. ¿Qué pasa con la evolución? Nosotros durante 40 años nos manejamos con este esquema, que es el que vimos recién. Con este esquema de Gleason nos manejamos 40 años. Hasta que en el 2005
La ISUP, que es la Sociedad Internacional de Uropatología, hace una revisión y considera que había que separar a los elementos cribiformes. Que en el grado 3 había que dejar solamente aquellos elementos cribiformes que eran pequeños y de contornos redondeados. Y que cualquier otro elemento cribiforme, ya sea que fuera de gran tamaño o con contornos irregulares, debía venir al grado 4. Entonces esta es la primera vez, en el 2005, que empezamos a observar que hay elementos cribiformes que son más agresivos. Pero en ese momento, la observación nos indicaba que solamente aquellos elementos cribiformes de mayor tamaño y de contornos irregulares eran más agresivos, mientras que los elementos pequeños y redondeados podían quedar acá. Seguimos estudiando, seguimos avanzando, seguimos recolectando datos. ¿Con qué me refiero a recolectar datos? Bueno, con estos trabajos que tienen la posibilidad de hacer los grandes países europeos, o las comunidades europeas, o Estados Unidos, que juntan de repente, pueden juntar 10.000 pacientes, 14.000 pacientes, y tener todos los datos, y tener las bases de datos, y poder acceder a las conclusiones de esas bases de datos, todos esos trabajos que a nosotros nos es muy difícil de realizar, ¿no? Y entonces con eso ellos tienen cargados los diagnósticos que hicieron, y después ven las evoluciones de esos pacientes, lo que lleva a que en el año 2010 volvemos a interpretar de forma diferente las cosas. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos en el año 2010? Llegamos a la conclusión de que todas las masas cribiformes son agresivas, y todas deben formar parte del grado 4. Entonces, sabemos que en el año 66 Gleason consideró que eran todas grado 3. En el año 2005 ISUP empezó a separar. En el año 2010 ya consideramos que todos estos elementos cribiformes son agresivos y todos tienen que venir al grado 4. ¿Y qué pasa después? Todos esos dibujitos van a ser abandonados y van a ser reemplazados por estos fotomontajes, que estos fotomontajes los diseñan el Johns Hopkins, el Dr. Epstein. Después estos fotomontajes son tomados por ISUP y son validados por la OMS, y son aquellos que ejemplifican hoy el sistema de gradación de Gleason en los libros de la OMS y en todos los textos de uropatología, ¿no? Entonces, ya no haciendo dibujitos, sino que haciendo fotos, vemos todas las variantes que puede tener el grado 3, que siempre son formas distintas de lo mismo, o sea, glándulas individuales y con luces amplias, luces abiertas, y pasamos al grado 4. Y en el grado 4 nos vamos a encontrar que hay muchas formas de grado 4. Estos elementos cribiformes, pequeños, de contornos redondeados, estos elementos cribiformes grandes, de contornos muy irregulares, ¿sí? Y después tenemos estos que eran los que llamábamos antes hipernefroides, con las células bien claritas, estos con glándulas con luces abortivas, luces muy pequeñas, que parecen pequeños nidos, ¿sí? Estos con las paredes fusionadas, acá también hay fusión y hay elementos glomeruloides, acá también tenemos más fusión, y elementos con paredes fusionadas. Entonces vemos que hay muchas variantes de grado 4. Y después, para ejemplificar, el grado 5, todo aquello que tiene necrosis, ya sea con luces secundarias, o sea cribiforme, o planchas o nidos, y todo aquello que tiene un crecimiento sólido o una infiltración difusa. A partir de estos trabajos, y de una revisión y de una propuesta que hace, repito, el Dr. Epstein, con sus trabajos del Johns Hopkins, se terminan armando lo que se llaman los grupos de grado o grupos pronósticos, que los termina validando la OMS. Estos grupos nos permiten resolver situaciones que eran hasta entonces muy conflictivas, ¿sí? Eran las situaciones de todas las sumatorias que daban 7, y vamos a ver algunas cosas más. Entonces acá armamos los grupos de grado. O sea, ¿esto qué significa? Agrupamos a los grados y sacamos entonces un grupo de muy buen pronóstico, que es cuando sumamos grado 3 más 3, el score 6. Glándulas individuales bien formadas. Un grupo 2, cuando sumamos predominantemente las 3, o sea, un predominio de glándulas bien formadas, acompañadas por menor medida de grado 4. Y en estas grados 4 pueden ser las glándulas menos diferenciadas, fusionadas o cribiformes. Estas
son las que nos interesan a nosotros. Un grupo 3, que es el resultado de sumar 4 más 3, o sea, también es el score 7, pero acá separamos score 7, en un score 7 con mejor pronóstico y un score 7 con peor pronóstico. Este tiene un predominio de glándulas menos diferenciadas, fusionadas o cribiformes, con menor cantidad de glándulas bien formadas acompañantes. Un score 4, que es 4 más 4, un grupo 4, que está formado por los grados 4 más 4, que es un score 8, siempre con glándulas mal definidas, fusionadas o cribiformes, y finalmente el grupo 5, que es el de peor pronóstico, que puede ser sumatoria 9 o sumatoria 10, o sea que carezca de formación de glándulas, que tenga necrosis, o que tenga glándulas mal formadas, fusionadas o cribiformes. Y estos grupos correlacionan muy bien con el pronóstico. El grupo 1 tiene un pronóstico excelente, era el 3 más 3, el grupo 2, era el 3 más 4, tiene un pronóstico muy bueno, con metástasis infrecuentes. El grupo 3 tiene peor pronóstico que el 2, predominaba el 4 sobre el 3. El grupo 4 tiene mal pronóstico, y el 5 tiene muy mal pronóstico, y no tiene importancia diferenciar si era un score 9 o un score 10. Y esto relaciona muy bien con la sobrevida libre de recaída bioquímica post-prostatectomía radical a 5 años. Yo les hago el comentario porque nosotros somos patólogos, hay muchos de nuestros colegas, muchos de nosotros, a mí me pasa a diario con los residentes, no sabemos exactamente qué significa una recaída bioquímica post-prostatectomía radical. Después de una prostatectomía radical, el paciente debe quedar con un PSA que no debe superar los 0,2 miligramos por ciento. Entonces, nos movemos con valores distintos. Cuando empieza a superar el 0,2, entonces está en recaída. ¿Y cómo correlacionaban estos grupos? El grupo 1, el 96% de los pacientes están libres de recaída bioquímica a 5 años. En el grupo 2, el 88%. A partir del grupo 3 ya podríamos empezar a mirarlo del otro lado. Podríamos empezar a decir que el 37% de los pacientes tienen recaída. Son muchos. A partir del grupo 4, el 52% de los pacientes, o sea, más de la mitad, tienen recaída. Y a partir del grupo 5, el 75% de los pacientes tienen recaída. O sea, casi todos, 3/4 de los pacientes. Entonces, de acá salen muchas conclusiones. Una de las grandes conclusiones que salía es que nosotros, si bien ya sabíamos que los pacientes que tienen 3 más 3, cumpliendo además determinadas condiciones, con un PSA menor de 10, que no tengan comprometidos más de 2 cilindros, en más del 50% del cilindro, pueden hacer la vigilancia activa. Después se empezó a plantear que también algunos pacientes que tuvieran un grupo 2, o sea, un score 7, con hasta un 5%, y después esto también se amplió hasta un 10% de grado 4, también podían ser candidatos a vigilancia activa, igual que los pacientes que tenían un 3 más 3. Ahora, ¿cuál es el gran problema que surge acá? Todos los pacientes que tienen un score 7 de 3 más 4 podrían hacer esto. O sea, independientemente de qué tipo de 4, o cuando hablamos de grado 4 hay cosas diferentes. Y sí, no todos los grados 4 son iguales. Hay uno que es diferente. Entonces, histológicamente y morfológicamente, en el grado 4 nosotros reconocemos que existen un patrón con glándulas fusionadas, un patrón con glándulas mal definidas, un patrón con elementos glomeruloides y un patrón con elementos cribiformes. Ahora, ¿qué pasa? Nos preocupa el cribiforme. Por ahora, digamos, hasta octubre del 2021, a los otros 3 grados les atribuimos el mismo valor, pero los cribiformes son distintos. Entonces, tenemos que reconocerlos. Esto es un patrón con fusión de las paredes, como si hacen eslabones. Estos son glándulas mal definidas, algunas con luces abortivas, muy pequeñas. Esto es un elemento glomeruloide. Tengan en cuenta que el elemento glomeruloide, ¿qué diferencia tiene con el cribiforme? Que todo este penacho que crece adentro de esta luz tiene un único punto de fijación. ¿Sí? Como cuando nosotros vemos el glomérulo renal.
un único punto de fijación. Si esto estuviese agarrado por más lugares, esto ya es glomeruloide, como acá. Entonces, no todos los grados 4 son iguales. Y esto venimos de vuelta con cuál es el valor que nosotros le damos a la interpretación del grado 4. Del grado 4 cribiforme. Entonces, esto es cribiforme, esto es cribiforme, esto es cribiforme. Pero esto, que tiene acá un penacho, que tiene un solo punto de contacto, esto es glomeruloide. De paso me gusta esta imagen porque podemos repasar que no tiene nada que ver con lo cribiforme, pero sí tiene que ver con el cáncer de próstata. Recuerden siempre estas imágenes, que son los que llamamos los micronódulos de colágeno, son el único signo indirecto patognomónico de cáncer de próstata. Si ustedes en una metástasis encuentran elementos glandulares y esto, tienen una gran sospecha que puede ser una metástasis de próstata. Y si en una próstata que están dudando entre que sea benigna o que sea maligna, porque tiene un grado 3 muy bien diferenciado, pero le encuentran los micronódulos de colágeno, entonces es un carcinoma. Eso era como un aviso aparte. Volvamos a lo cribiforme. Entonces, estos son todos elementos cribiformes grandes de contornos irregulares. Acá podría haber alguno más pequeño, pero todo depende de a qué altura está hecho el corte, porque si seguimos cortando seguramente es un elemento cribiforme grande. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el Gleason Score 7 con elementos cribiformes tiene menor sobrevida libre de recaída bioquímica 5 años en comparación con el 7 sin elementos cribiformes. Por lo tanto, tenemos que sacar la conclusión que la presencia de elementos cribiformes empeora el pronóstico. Entonces, esa es la interpretación que nosotros le tenemos que dar. Tenemos que saber que si un paciente tiene un grado 4 con elementos cribiformes, va a tener un pronóstico peor que el paciente que tiene un grado 4 sin elementos cribiformes. Y eso queda muy, muy bien expresado en este trabajo de Ikowski. Ikowski es un patólogo que ha estudiado desde siempre los elementos cribiformes, tiene mucho apego por los elementos cribiformes y tiene publicaciones fantásticas. ¿Sí? Este trabajo a mí me parece muy interesante porque él lo que realiza es el estudio de las prostatectomías radicales de aquellos pacientes que habían entrado en un protocolo de vigilancia activa y tuvieron que salir de la vigilancia activa porque el seguimiento indicó que habían progresado. Entonces, estudia las prostatectomías radicales de los pacientes que tenían vigilancia activa en un tiempo que iba de los 9 meses hasta los 77 meses. O sea, 26 meses fue el seguimiento promedio de estos pacientes. ¿Sí? En estos pacientes que tuvieron que ir a prostatectomía radical, él encontró que el 22% de estos pacientes tenían grado 4 cribiforme. Y que todos aquellos pacientes que tenían elementos cribiformes tuvieron el doble del volumen tumoral con respecto a los que no tenían elementos cribiformes. ¿Sí? Y cuando estudió aquellos pacientes que tenían extensión extraprostática, encontró que el 48% de los pacientes que tenían elementos cribiformes tenían extensión extraprostática, versus solamente el 9% de los pacientes que no tenían elementos cribiformes. O sea, el elemento cribiforme era un factor predisponente para extensión extraprostática y para mayor volumen tumoral. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que el patrón cribiforme constituye un elemento predictivo adverso, que es necesario incorporarlo a la gradación, incluso si constituye menos del 5%, que esto tiene implicancias terapéuticas, y que la presencia de cualquier elemento cribiforme, ya sea de un carcinoma intraductal o de un carcinoma invasor, se asocia a un mayor riesgo de recaída bioquímica. Y él lo deja esto expresado en esta tabla, en donde respeta acá los grupos por grado, 1, 2, 3, 4, 5, de la misma manera en que estaban armados en el trabajo original de Epstein, ¿sí? Pero él aclara como que tendríamos que tener y especificar un grupo de grado 2 sin elementos cribiformes o carcinoma intraductal, y el otro al que le agrega una C, sugiere agregar una C. Entonces, tiene con elementos cribiformes o carcinoma intraductal. Lo mismo en el grupo 3, sin elementos cribiformes o carcinoma intraductal, y le pone una 3C. Y lo mismo en el 4, 4C. ¿Sí? Entonces, esto es lo que él propone.
Esta propuesta, digamos que a nivel internacional y a nivel de difusión, no es que ha ganado terreno, ¿no? No está especificado internacionalmente que debamos informar grupo de grado 3C. Pero sí que debamos informar la presencia del elemento cribiforme. ¿Por qué? Habíamos visto antes, lo dijimos, que esto marcaba conductas terapéuticas. Si un paciente le hacemos la biopsia y es un 2C, o sea, un 2 con elementos de cribiformes, tiene que salir de vigilancia activa. De ninguna manera va a ser candidato a vigilancia activa porque va a andar mal. Y si un paciente era del grupo 3 o 4, pero tiene elementos cribiformes, tiene indicada la linfadenectomía pélvica, porque es un tumor más agresivo que si no tuviera elementos cribiformes. Entonces, esta es la conclusión importante con respecto a cómo interpretamos las lesiones cribiformes. Tenemos que dejarlo plasmado en nuestro escrito, porque el urólogo o el oncólogo van a tomar decisiones en función de esto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos elementos cribiformes, acá tenemos elementos cribiformes, acá no se ve quizás muy claro que estén infiltrando, pero acá sí. Esto podría ser carcinoma intraductal. No importa si están infiltrando o si es carcinoma intraductal. Nosotros a los elementos cribiformes los tenemos que especificar, tenemos que aclararlos. ¿Sí? Acá tenemos, todos estos son elementos cribiformes. Aunque en este sector no se vean infiltrando, y acá sí. Siempre vamos a denunciar al elemento cribiforme. Esto es a nivel informativo, para que nosotros los patólogos veamos qué está pasando también con la gente que hace imágenes, ¿no? La gente que hace imágenes está más o menos corriéndonos a la par y ya se creen que con el resonador y con todo eso casi están pudiendo hacer diagnósticos histopatológicos. Y hay una situación muy particular que se da con la resonancia multiparamétrica, ¿sí? Porque la resonancia multiparamétrica tiene la capacidad de detectar, dicen ellos, elementos cribiformes o carcinoma intraductal. O sea, cuando hacen una resonancia multiparamétrica, lo que tienen es la capacidad de detectar zonas sospechosas de mayor agresividad, que en general después se ve, si se hace la biopsia, que eran elementos cribiformes o de carcinoma intraductal. Entonces es muy importante que los pacientes que van a entrar en vigilancia activa hagan, si es posible, les digo la verdad, en Argentina, en Buenos Aires, esto no es posible a nivel de los hospitales públicos, sí es posible en el sistema de la medicina privada, resonancia multiparamétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si antes de meterlos en vigilancia activa, nosotros podemos ver si la resonancia diera áreas sospechosas, se biopsiaría directamente esa zona a ver si se encuentran las lesiones cribiformes. Las guías de la NCCN recomiendan que siempre se haga la resonancia multiparamétrica antes de iniciar vigilancia activa. Les repito, en un acto de total sinceridad, en Argentina esto puede hacerse en el sistema privado, pero no podemos cumplir con esta norma en los hospitales públicos. Estas biopsias que se hacen dirigidas con la resonancia multiparamétrica, que son biopsias dirigidas para detectar lesiones cribiformes, ¿sí?, obtienen múltiples cilindros. A veces se realizan hasta más de 5 cores en cada lesión sospechosa. Y justamente como estamos haciendo una biopsia tan dirigida hacia una zona tan sospechosa, hay que tratar de evitar que ese tejido se fragmente, ¿sí? Entonces hay que tratar de no poner más de 2 cilindros en un mismo frasco. Yo esto se los comento a ustedes, porque si ustedes trabajan con especialistas en imágenes que hacen biopsias, o con urólogos que hacen estas biopsias, es bueno que uno de estos se los diga, ya que estamos haciendo un método tan costoso y tan dirigido que no se nos arruina el material. Que traten de no meter todos los cilindros en un mismo frasco, porque eso después sale como un plato de espagueti todo mezclado, todo roto. Entonces, si la biopsia va a dar elementos cribiformes, queda contraindicada la vigilancia activa. Volvemos entonces que la resonancia multiparamétrica podía determinar las áreas más agresivas. Y que el reporte de la morfología cribiforme permite estratificar mejor a los pacientes. Y resulta más económico que enviar el estudio de análisis de biomarcadores. Nosotros, les repito, acá en Buenos Aires, el Prolaris, el Decipher, son cosas a las que tiene acceso un porcentaje bajísimo de la población, realmente bajísimo. Entonces, para dar el pronóstico, más que hacer esos estudios que son maravillosos, pero inaccesibles para la mayoría de nosotros, es aprender a valorar bien una biopsia por hematoxilina eosina. Y estos, bueno, más ejemplos para que vayamos viendo, de elementos cribiformes, acá por todos lados, ¿sí?
todo eso que sería grado 4, acá los vemos a mayor aumento. Y tienen que tener en cuenta que el crecimiento intraductal y cribiforme se asocia a una inestabilidad genómica y hallazgos moleculares que típicamente se ven en los tumores agresivos, o sea, en los tumores letales, en aquellos tumores que pueden matar al paciente. Entonces es importante informar los elementos cribiformes tanto en la biopsia transrectal como en la prostatectomía radical. Los test genómicos los podríamos considerar en aquellos pacientes con un score 3 más 4 que no tuvieran elementos cribiformes. O sea, por esto que acabamos de decir, si tienen elementos cribiformes, ya sabemos que tiene un tumor altamente agresivo. Acá tenemos otras imágenes, y recuerden que esto no es cribiforme, sino que es glomeruloide. Porque justamente tenemos que ajustar mucho el ojo. Si nosotros le vamos a dar tanta importancia al elemento cribiforme, no tenemos que confundirlo con el elemento glomeruloide. ¿Sí? Porque tampoco podemos sobrediagnosticar elementos cribiformes. Esto es fusión, porque acá son dos luces nada más, esto es fusión de estas paredes. Esto, si bien tiene dos puntos de contacto, uno podría seguirlo para ver si es cribiforme o si es glomeruloide, seguirlo en otros cortes, y este era aquel elemento glomeruloide. Acá sí, todo esto es cribiforme, claramente cribiforme. Y acá lo tenemos a mayor aumento. ¿Qué pasa con la entidad esta, que es el carcinoma intraductal, que a medida que la vamos estudiando la vamos encontrando cada vez más? Esta es otra de las cosas que siempre existió, porque la descripción es muy antigua, es de la década del 80. Pero, sin embargo, le empezamos a dar importancia ahora. También contribuye la presencia de la inmunistoquímica, que antes no estaba, ¿no? Entonces, en el carcinoma intraductal tenemos una proliferación neoplásica, epitelial por supuesto, intracinar o intraductal, pero que tiene un mayor grado de atipía arquitectural y citológica que el PIN. Entonces, aparece ya esta lesión en la clasificación de tumores de próstata de la OMS del 2016, con esta imagen, ¿sí? Esto, ponerle PIN, nos quedamos cortos, pero claramente acá se ve directamente con hematoxilina que esto tiene una capa de células basales. Entonces tampoco lo podemos considerar invasor. Entonces esto es la imagen de carcinoma intraductal. Y fíjense en este trabajo publicado por Epstein, que Epstein es el primer autor, pero tiene muchos autores, porque es de la GUPS, ¿sí? Cómo tenemos la hematoxilina y después tenemos la inmunistoquímica, que no sé si es una P63, una citoqueratina de alto peso, no importa, ¿sí? Es para células basales. Entonces, en todos estos casos, que acá los vemos en hematoxilina, acá los vemos que todos estos conservan las células basales. Sin embargo, estas son lesiones cribiformes de alto grado. ¿A qué nos sirve esto? Bueno, a diagnosticarlo como intraductal, pero si no lo podemos hacer, igual lo diagnosticamos como un grado 4, si tenemos la duda, y no podemos certificar las células basales, porque se va a comportar como una lesión cribiforme y tiene las mismas alteraciones genómicas. Lo mismo inclusive acá en estas lesiones con necrosis, también se puede identificar la capa de células basales, y entonces llegar a la conclusión de que tenemos carcinoma intraductal cribiforme con necrosis, igual que en la mama. Y acá nos quedan muy claras lo que es una mayor atipía nuclear que en el PIN. E inclusive acá tenemos una mitosis intraepitelial. Entonces, el intraductal, para distinguirlo del carcinoma cribiforme, la mayoría de las veces es necesario efectuar inmunistoquímica. Sin embargo, hasta el 90% de los casos el intraductal está asociado a un carcinoma invasor. Y siempre se asocia con estadios patológicos altos. Es factor predictivo de recurrencia bioquímica y tiene la misma inestabilidad genética que los elementos cribiformes invasores. El carcinoma intraductal se asocia al síndrome de Lynch, por lo cual puede ser también necesario el testeo genético, y debe ser informado siempre, tanto en la biopsia como en la prostatectomía radical. Se postulan dos mecanismos de desarrollo. Uno que es por vía retrógrada de un adenocarcinoma cinar invasor. O sea, nosotros decimos, el paciente este ya tiene un carcinoma en algún sitio, aunque no estoy viendo el sitio invasor, y ese adenocarcinoma está por vía retrógrada como si fuera, valga la comparación, en una especie de diseminación palletoide, dirigiéndose por dentro de la membrana basal hacia otros sitios.
Y el otro mecanismo que se postula es el de la lesión precursora de carcinoma, o sea, como si nosotros pudiéramos seguir una evolución entre un pin de alto grado, un intraductal, y después se hace invasor. Si en la biopsia transrectal solamente se observa carcinoma intraductal, está bueno pensar en poner una nota para que el urólogo y el oncólogo se pongan alertas. Una nota que diga que el carcinoma intraductal usualmente se asocia a un adenocarcinoma acinar invasor de alto grado, ¿sí? Y la mayoría de las veces los urooncólogos con este diagnóstico en una biopsia transrectal toman la conducta de hacer la prostatectomía radical directamente. Este es un trabajo muy, muy lindo que salió ahora, en septiembre del 21 o en agosto, no recuerdo si era septiembre o agosto, que es un trabajo en donde Murali Varma y Jonathan Epstein hacen un punto a punto, ¿no? Un mano a mano, sobre si debe graduarse o no el componente intraductal. O sea, si nosotros le tenemos que asignar que es un grado 4 o no. Yo se los dejo para que ustedes lo lean y cada uno saque sus conclusiones, porque esto es algo, justamente, estamos hablando, la charla esta empieza como diciendo cuál es la interpretación en la evolución de las lesiones cribiformes. Bueno, esto depende de cómo cada uno interpreta. Hay puntos en donde uno siente que está a favor de uno de los autores, hay puntos en donde siente que está a favor de otro de los autores. Lo importante es que los dos autores nos llevan a la reflexión, y los dos autores nos hacen pensar seriamente en qué hacer con estos, ¿sí? Yo personalmente, e inclusive participé también en un trabajo en el que está Varma, en el que está Lars Egerberg, que dice que el componente intraductal hay que graduarlo, y le asignamos un grado 4, sobre todo porque muchas veces no podemos hacer inmunistoquímica, no tenemos la inmunistoquímica a disposición, y porque durante años venimos interpretando esto con un grado 4. Pero es un tema, creo que para mucha filosofía hay mucho estudio antes de comprometerse, o sea, para poder, no antes de, sino para poder tomar una postura hay que leerlo, y este trabajo es exquisito. Otra entidad es la proliferación intraductal atípica. ¿Qué sería la proliferación intraductal atípica? Y bueno, un poquito más que el PIN y un poquito más que el carcinoma intraductal, una cosa intermedia. Entonces es una proliferación intraductal cribiforme laxa sin necrosis, que no tiene la atipia nuclear severa que se requiere para el diagnóstico de carcinoma intraductal. Lo que pasa que esta es la nomenclatura que se aconseja utilizar para aquellos casos que nosotros antes decíamos PIN de alto grado cribiforme. Entonces, en vez de decir PIN de alto grado cribiforme, ahora se prefiere la nomenclatura de proliferación intraductal atípica. Es subir en un punto más la advertencia, la alerta, ¿sí? Y esta es la proliferación intraductal atípica. Es muy similar quizás a lo que veíamos antes en el carcinoma intraductal. Hay que bajar a la citología y es una citología menos agresiva que en la imagen anterior, ¿sí? Pero es casi el mismo patrón arquitectural. Por lo tanto, para ir cerrando, tenemos que irnos con esta frase, o sea, esta es la leyenda final. Reconocer la importancia de la morfología cribiforme es esencial para todos aquellos médicos que diagnostican, o sea, nosotros, o que tratan el cáncer de próstata, ya sea todos los urooncólogos. Y bueno, y esta es la foto con la que me despido, que es un poco como un chiste, ¿no? Más o menos, de cuando íbamos a los congresos de medicina presenciales, una foto correspondiente a lo que sería el año 2019, antes del COVID. Así que, bueno, con esto me despido, y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Doctora Yufé, bueno, quiero agradecerle por esta excelente conferencia, muy didáctica, y además oír toda esta explicación de la evolución del Gleason. Es uno de los tantos ejemplos que tenemos que recordar para saber que tenemos que mantenernos actualizados. Porque, a ver, yo hice el posgrado no hace tanto tiempo, tampoco soy tan
tan vieja. Y el patrón cribiforme todavía lo incluíamos algunos de las glándulas que tenían los bordes redondeados, lo seguíamos incluyendo como un grado 3. Entonces, pues eso ha cambiado y tenemos que estudiar sin parar, porque cada día salen cosas nuevas y tenemos que estar actualizados para poder diagnosticar adecuadamente a nuestros pacientes. Sí, sobre todo por las implicancias terapéuticas que tiene, ¿no? Digamos. Y además, a ver, aprovechar todos nosotros este gran beneficio que tenemos de que haya otros continentes u otras poblaciones que pueden hacer estos trabajos con estas bases de datos tan grandes, que les permiten sacar unas conclusiones que son maravillosas, porque en realidad nosotros cambiamos la forma de interpretar a partir de las conclusiones que salen de estas bases de datos, que permiten decir, bueno, no, los que tenían los cribiformes redondeados y pequeños también anduvieron mal. Entonces, bueno, eso es adverso. Y es como decimos, es estudiar, y la misma imagen que veíamos en el año 70, en el año 80, en el 90, la imagen es la misma. Y lo que nosotros decimos de esa imagen es otra cosa, y el tratamiento es otro. Exacto. Y por eso es que son tan importantes estas reuniones, porque muchas veces no nos da tiempo de leer de todo y de saber de todo, y es mucho más sencillo que se nos transmita la información por los expertos. Quiero abrir el panel de discusión, comentarios, preguntas. Aprovechemos a la doctora. Vamos a ver si se animan. Ay, ay. Mi amigo el perro tiene una pregunta. Tiene una pregunta. Mientras se animan, doctora Yufe, yo le quiero hacer una pregunta, que es el uso de la inmunoperoxidasa en estas lesiones progresivas, digamos, de PIN hasta lesiones atípicas y hasta el carcinoma intraductal. En todas ellas hay células basales. Sí. Entonces, ¿por qué le hacemos tantísima énfasis en hacerle la inmunoperoxidasa? Porque en todas van a estar positivas. Sí. A ver, la realidad es que yo, por ejemplo, una cosa es lo que uno muestra en las clases, que además habrás visto que estas eran fotos de trabajos publicados, ¿no? Yo no hago para todas estas lesiones cribiformes la inmunohistoquímica, no la hago de rutina, no la hago todos los días, porque además ni el hospital la puede costear, ni el sistema médico en el que nosotros trabajamos la puede costear, ¿no? Entonces, la verdad es que rara vez la hago, y cuando tengo que, si de los 12 cilindros hay algo que me parece que podría ser o que no podría ser, para decidirme si es un único elemento cribiforme y si le voy a poner que es intraductal o que es un cribiforme invasor, en ese caso la hago. Y la hago más pensando en el juicio que podría venir, porque la realidad es que los urólogos, si uno dice cribiforme, y el urólogo es un urólogo entrenado, no le importa intraductal o invasor. Ellos van a ir igual a la prostatectomía, o irán primero, si pueden, a la resonancia multiparamétrica, pero... O harán una nueva biopsia, porque si era un solo cilindro con un elemento cribiforme, quedan mal parados, pero yo no hago tanto inmunohistoquímica para ver las células basales. La verdad. Muchísimas gracias, excelente, excelentísima, gracias de nuevo. No, por favor. Por acá creo que hay una pregunta en el chat. Dice, en un grupo 2, ver un pequeño porcentaje de patrón cribiforme le debe aumentar el grupo y deja de ser grupo 2, o solo comentamos. No. Yo, así como les mostré las fotos de ese trabajo de Ikowski, que él propone algo tan sencillo como es agregar una C, pero eso no tuvo aceptación en general, ¿no? Yo lo que hago, si yo te digo, por ejemplo, como si te dictara un reporte mío, entonces yo te dicto el reporte, ¿no? Te digo, adenocarcinoma, acinar, Gleason 3+4. Entonces ahí te pongo, entre paréntesis, ¿sí? Te pongo
10% grado 4 sin elementos cribiformes. Cerramos paréntesis. Score 7. Grupo de grado 2. Así es el reporte que yo hago con todo eso. U otro ejemplo sería, por ejemplo, adenocarcinoma sinar, Gleason 3+4, entre paréntesis. 10% grado 4 con elementos cribiformes. Cerramos paréntesis, score 7, grupo de grado 2. O sea, lo que yo hago es, porque eso, como yo hablé de cribiforme y no es que hablé de grado 4 en general, una cosa que no quedó planteada en la charla es que el grado 4 hay que porcentuarlo también. ¿Sí? Cuando uno hace el informe pone 3+4, tanto por ciento de grado 4, o 4+3, tanto por ciento de grado 4. Y cuando pone ese porcentaje, después pone con o sin elementos cribiformes. Pero uno no le cambia el grado, uno no cambia el grupo de grado al que pertenece. Uno lo aclara, ¿sí? Y los porcentajes que uno va poniendo deben ser hasta el 5, de 5 a 10, o a partir de ahí vamos de a 10 en 10. ¿Sí? O sea, me refiero, no ponemos 27% grado 4, ¿sí? Claro. O, no sé, 68% grado 4, no. Ponemos el porcentaje de 4 hasta 5, porque ahí sobre todo es cuando dicen, son las dos escuelas, los que hacen vigilancia activa con un grado 4 hasta 5, o los que hacen vigilancia activa con un grado 4 hasta 10%. Entonces, 5, 10, 20, 30, 40, 50, y ponemos entre paréntesis con o sin elementos cribiformes. ¿Sí? Muy bien. Pero no le cambiamos el grado. Por acá hay otra pregunta. Si tenemos una biopsia con carcinoma in situ, ¿lo debemos categorizar como 4 independientemente que no sea un invasor? Bueno, ese es el tema de leer Ese es el trabajo artículo del que mano nos a tenemos mano. que leer. Claro, ese es el tema de leer el mano a mano, porque yo no soy ninguna autoridad comparando con lo que son esos dos próceres, esos dos grandes de la uropatología y de la patología prostática. Me siento una estafadora diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Porque tenemos realmente dos genios ahí que opinan distinto, ¿no? Y uno también se cuestiona y dice, bueno, a ver, si estos dos genios de la uropatología y de la patología prostática no se ponen de acuerdo, ¿qué pretenden de mí? O sea, ¿qué quieren que haga yo si estos no se llegan a poner de acuerdo, ¿no? Como uno dice, la verdad que me sería de gran ayuda que se pongan de acuerdo. Entonces, yo volviendo un poco, y esto es una opinión personal, no es una, como decimos acá en Argentina, una bajada de línea, una cosa que es así dogmática y que yo creo que todos lo tienen que hacer. Es mi opinión, ¿sí? Es lo que yo hago. No, yo les cuento lo que yo hago. Después ustedes podrán decir, me parece que está equivocada, o yo haría lo mismo que ella. Cada una lee el trabajo de Murali, Barma y de Epstein y saca sus conclusiones. Pero volviendo un poco a la pregunta que había hecho Merino, ¿no? De que si uno siempre tiene que hacer la inmunohistoquímica. Yo no la puedo hacer siempre. Y además, no la puedo hacer siempre porque el sistema no la costea. No sé cómo están en los otros países, cómo están en Venezuela, me imagino que es similar, más o menos. No creo que tengan para tirar anticuerpos así, que sobren anticuerpos. No. Y por otro lado, aunque yo después ponga intraductal o aunque yo ponga invasor, si es cribiforme, los urólogos con los que trabajamos van a hacer lo mismo. Entonces, salvo que estemos en una situación, como les decía antes, que me parezca muy importante o que me parezca un super caso que después lo quiero presentar en un seminario, en un congreso y lo quiero marcar porque académicamente me parece interesante, yo la mayoría de las veces no lo marco. Y hay mucho de intraductal que se me puede pasar porque además siempre está acompañando un invasor. Es raro el intraductal que no acompañe un invasor. Eso Entonces, es una tranquilidad saberlo, porque ahí claro, es donde uno se empieza a plantear las controversias, lo pongo, no lo pongo, ¿qué hago? ¿Le debería ser inmuno? Entonces esto es un poquito tranquilizador saber que va acompañado generalmente de un va acompañado de un invasor. invasor y es cribiforme. Entonces ya va a ser un invasor de alto grado, con una genómica agresiva, donde entraría, si lo vemos desde el punto de vista de lo genómico, nosotros tenemos cánceres de próstata
de aquellos que no van a matar al paciente, esos que nosotros decimos el paciente va a morir con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata, ¿sí? Se va a morir a los 80 años de una insuficiencia cardíaca, de, no sé, de un cáncer de colon, pero no se va a morir del cáncer de próstata, y tenemos otros pacientes que van a morir del cáncer de próstata. Van a morir por el cáncer de próstata, van a estar llenos de metástasis y la van a pasar horrible. Y esos tienen la genómica del cribiforme. Entonces, yo, si veo una lesión cribiforme, en general, no hago siempre la inmunistoquímica, la considero un grado 4, y bueno, así vamos. Pero lean ese trabajo, es muy interesante. Lo leeremos. Por aquí hay otra pregunta que dice, bueno, excelente presentación, muy agradecida. ¿Qué opinión tiene el término de carcinoma pin-like en el reconocimiento de las lesiones cribiformes? Y bueno, el carcinoma pin-like es como un carcinoma intraductal, en realidad, ¿sí? Así que lo que pasa es que podría ser un cribiforme o podría no serlo, porque si es un pin-like de un pin plano o de un pin micropapilar. Pero el carcinoma pin-like es una variante de carcinoma intraductal. Pues creo que no hay más preguntas. No veo por aquí más comentarios ni manitas levantadas. Nuevamente agradecer a la doctora Yufe por la excelente presentación. Y, doctora Merino, ¿quería decir alguna otra cosa? No, nada más que agradecerlas, participar y ayudarnos en este oficio de enseñar. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. La Tratemos de volveremos a mantenernos llamar. siempre juntos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y cariños a todos. Muy bien, hasta luego. Chao, Sandrita. Chao, Saludos a tu doctora. esposo. Gracias, cariños.